Ahora lo trata de sorprender de vuelta en la chicana y lo consigue bien. Se mete por la parte profunda defendiendo la trazada interna y salimos. Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Maple Valley, en la clase A de coches modificados del multijugador. Y hoy les traigo esta configuración especial en el Honda NSX-R de 1992, que es un coche fenomenal con muchísimo desarrollo de potencia y una excelente maniobrabilidad gracias al Body Kit, que le aporta no solo un aspecto agresivo, sino que también maximiza su capacidad en las curvas. Y ya sabes que eso es lo que necesitamos en el circuito de Maple Valley, donde se desgasta muchísimo neumático y hay que tener un equilibrio entre peso, potencia y maniobrabilidad. Así que el Honda lo tiene todo para poder ganar la carrera. Vamos a ver si lo conseguimos. Voy avanzando, nos acercamos al segundo corte luego de la recta de las emociones y ya empiezan los tortazos y los empujones. Me pego a la estela de Marcus en el Chevron, que también está buscando cómo avanzar. Se está pegando allí al Subaru y estamos a punto de adelantarle. Cuidadito en el corte, en el ascenso. Esta curva es veloz. Me abro camino por el carril derecho. Uy, recibo un tortazo del Chevron que casi me saca fuera, pero logro corregir y ahora me peleo con el Lotus Emira, que también está buscando el carril para no perder estabilidad. Cuidadito en este corte. Me voy por la derecha. Uy, recibo otro empujón de Retruki porque el Cian empujó al Camaro y casi nos vamos los dos. Ahora vemos a Miguel en el 911 Turbo peleándose con Tedosi en el Lotus Emira. Y ahora estamos en el ascenso. Uy, el 911 empuja a Tedosi. Lo intentó sacar a las bravas y se está yendo largo Tedosi. Nosotros le adelantamos por los pelos en la salida de la curva. Y casi me voy en trompo también. Logro corregir, ahora estamos en el zigzagueo. El 911 Turbo está avanzando como puede. Ahí vemos al Camaro azul que también se tambalea mientras que yo me pego a los tubos de escape del Cian de Swafty 86, que también está tratando de mantener la estabilidad del coche. Se van el Camaro y el Cian fuera del circuito y ahí hay un pandemonium en la recta de las emociones, porque en el embudo quedaron varios fuera de combate y ya con eso nos metemos en la quinta plaza de la parrilla. Ha estado bastante peleada desde el inicio, cuando apenas estamos recorriendo la segunda vuelta de las 5. En el corte y cuidado con el piano, que si saca los neumáticos fuera te vas del circuito también. Y ahora estamos en la cuarta posición, tratando de mantener la estabilidad del coche, mantener la temperatura y la tracción. Estoy confiado de que podemos seguir ascendiendo, aunque el líder Bifer de 676 tiene una ventaja importante de casi 9 segundos. Así que va a ser muy complicado poderle alcanzar, a no ser que cometa más errores. Mientras que vemos aquí al Porsche también de TRC Lobo 5052, que también es un coche fenomenal. Trata de mantenerlo allí en la posición, está defendiendo como puede, cerrando los espacios en la trazada interna para que no se me haga fácil poderle adelantar. Ahora sí, vamos a ver qué pasa ahora en el sector de la S, que también es muy complicado. Es importante sacar los neumáticos fuera del asfalto en la entrada del Apex, pero no demasiado, porque si no puedes perder el control. Ahora sí, se está tambaleando, se desliza bastante a la izquierda, pero tenemos que esquivar varios anuncios, varios carteles de anunciantes que dejaron allí como una trampa mortal que nos hubiese podido complicar, también nos hubiese podido hacer perder el control. Salimos de la recta de las emociones y entramos ahora sí en el corte de la curva y me meto en el podio dejando al Porsche atrás. Aunque todavía se quiere defender, trata de meterse por la parte profunda para tratar de sorprender en la salida, pero no lo consigue. Le falta tracción, cosa que tenemos de sobra nosotros con el Honda. Y parece que el Porsche tiene un poquito más de desarrollo de potencia, pero no me va a costar trabajo dejarle atrás cuando ya le estoy sacando medio segundo, y aparte tiene una penalización de 700 milésimas. Y ahora queda a merced de la quinta y sexta posición, que también vienen allí atrás hambrientos por escalar posiciones. Y cuando ya estamos recorriendo la última vuelta de la carrera, estoy ahí saliendo de la S, tratando de mantener el control. Se me desliza la cola, pierdo un poco el ritmo y casi me voy en trompo otra vez, pero logro corregir. ¡Epa! ¿Qué pasó con la segunda plaza? Parece que tuvo un accidente antes de cruzar la meta. ¡Qué barbaridad! Lo que me dio el ascenso a la segunda plaza
escalando 16 posiciones, pero tenemos que ver eso en la repetición. Aquí estamos viendo la cámara de Psychotic Rob en el Ford Escort, como había conseguido el liderazgo de la carrera hasta el cierre. Estaba tratando de defender la posición con el Exocet del compañero Pifer 676 y mira la maniobra que le hace el Exocet por dentro en la curva, lo deja atrás con excelente maniobrabilidad porque ya el Ford Escort está sufriendo con las gomas. Está en rojo, ya no tiene cómo defenderse, así que él trata por todos los medios de seguir presionando para ver si puede lograr que el líder cometa algún error que le beneficie en el final. Pero vamos a ver qué ocurre pronto, cuando ya está por terminar la carrera. Ellos están batallando como pueden, pero el Score se está quedando atrás. No es un problema de potencia, es un problema de neumáticos. Salen de la S y él trata de traccionar, trata de mantener la trazada, se le tambalea muchísimo el chasis. Entran en el embudo y él se impacta con la curva en el muro de contención, pierde el control. Y mira la cantidad de vueltas que da justo antes de ingresar en la recta de las emociones. Y aquí vengo yo aprovechando el accidente y cruzo la meta. Sin duda esta fue una carrera llena de sorpresas y buenas peleas. Estuvo muy divertida y lo he disfrutado bastante. Y la configuración de este Honda ya sabes que la consigues en la descripción. Pero ¡epa! Aún no te vayas, que todavía falta una carrera en Silverstone. Así que ahora viajamos al circuito de Silverstone con la intención de ganar la carrera. Tengo que aprovechar que hay menos coches en la parrilla, lo que aumenta nuestros chances de poder conseguir la victoria. Así que vamos a ver cuántos rivales están a la altura de medirse con la potencia de esta belleza. Y muy pronto pisamos a fondo el acelerador acercándonos a los líderes que están allí, el Alfa Romeo y el Exocet también buscando calentar los neumáticos para tener el dominio del circuito de principio a fin. El problema de Silverstone, de la misma manera que ocurre en Maple Valley, es la degradación de las gomas. Ahí me impacto con el otro Honda, pero tengo que mantener la calma, tengo que mantener la estabilidad y también mantener allí la trazada para no cometer errores que me puedan perjudicar y que me puedan dar tiempos de penalización altos que me vayan a complicar en el cierre, en el final. Así que ahora me alineo allí con el Fórmula Mazda y le dejo atrás porque tengo más desarrollo de potencia. Este es el sector más veloz del circuito que también hay que aprovecharlo en cada vuelta. Como ya te dije, en Silverstone el problema es la degradación de los neumáticos, así que tienes que tener buena aceleración y tienes que tener buena maniobrabilidad para salir en cada una de las curvas con buena velocidad, con buen ritmo. Ahí se va por dentro el Exocet, pero se fue demasiado largo, frenó demasiado tarde. El Alfa Romeo lo aprovecha, trata de buscar la manera de adelantarle, pero no lo consigue por ahora. Ahora regresamos a la recta de las emociones y el Fórmula se impacta conmigo en la chicana, lo que le complica a él su panorama. Tiene que cuidarse más porque cualquier incidente lo puede sacar fuera de la pelea. Todavía tiene chance de recuperarse, mientras que el Alfa Romeo está tratando de perseguir la estela del Exocet, a ver si tiene algún tipo de chance en las próximas curvas. Trato de frenar lo más tarde posible y acercarme a la estela y le impacto ligeramente a Fancy Face y le hago saber que yo sigo allí pendiente, que cualquier error que vaya a cometer lo voy a aprovechar sin duda. Y cuando estamos en la recta ahí podemos apreciar al Alfa Romeo como inmediatamente hace el adelantamiento del Exocet, pero tiene que frenar muy tarde en la curva y el Exocet se le vuelve a pegar porque es evidente que es más ligero y tiene mejor maniobra, más tracción. Ahora lo trata de sorprender de vuelta en la chicana y lo consigue bien, se mete por la parte profunda defendiendo la trazada interna y salimos allí con buena velocidad, con buen ritmo. Esto está bastante interesante, va a estar muy peleado. Aquí cualquier cosa puede pasar, así que cualquiera se puede llevar la victoria. Así que tenemos que ser muy precavidos y ser más eficientes en la entrada y salida de las curvas si queremos conseguir la victoria. Así que vamos a ver qué pasa cuando me estoy acercando de nuevo a la estela de Sin Darwin, que está batallando con el Exocet. Uy, ahí me impacto con el Alfa Romeo porque perdí un poquito la estabilidad en la entrada de la curva. El límite del piano es muy alto y castiga con el centro de gravedad del Exocet. Ahora lo malinterpreta y se me va encima también en la entrada de esa curva porque cree que lo estoy haciendo a propósito. Lo cierto es que ahora tengo que defender la posición y le castigan al Exocet con medio segundo por contacto evitable. Eso es lo que te estoy hablando. Si él tiene que mantener la calma, no es un tema de que lo estoy haciendo con mala intención, es un tema de control. Así que bueno, señores, ahí lo consigue. También es verdad que frené bastante para dejarle pasar, una manera como de compensar lo sucedido anteriormente. Ahora va a presionar de vuelta al Alfa Romeo, que está tratando de mantener el dominio de la carrera
cuando ya estamos por terminar la tercera vuelta de las 7. El Exocet sale con buena potencia, el Alfa Romeo se abre y casi se va a la trampa de arena, Míralo, los dos alineados ahora se están peleando. Allí parece que va a empezar un conflicto absurdo cuando la carrera está buena, está muy interesante, pero claro, no va a tardar en ponerse un poco violenta. Ahora ahí trato de controlar la frenada, trato de sorprender. Él trata ahora el Exocet de meterse por la parte profunda y defender. Uy, 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 casi se va encima del Alfa Romeo. Y ahí sí es verdad que no pude hacer más nada porque el Exocet quedó entrampado allí. Él va a tratar ahora de volver otra vez a las bravas, pero me abro bastante en la salida de la curva con la finalidad de evitar cualquier conflicto innecesario. Ya yo no quiero seguir peleando, yo lo que quiero es avanzar cuando ya estamos a punto de terminar la cuarta vuelta de las 7. Y ya queda muy poco para concluir y me estoy acercando peligrosamente a Fancy Face, que está perdiendo algo de ritmo. Me imagino que ya los neumáticos ya le empiezan a castigar. Efectivamente, mira cómo se tambalea, se le sobrecalentaron los neumáticos traseros y se fue en trompo y se sale de la pelea. Qué lamentable, porque llevaba muy buen ritmo. Me hubiese encantado poderme pelear con él en el cierre de la carrera, pero no soportó el Alfa Romeo. Y ahora sí perdió muchísima ventaja. Va a ser complicado que se pueda recuperar. Y cuando estamos recorriendo la penúltima vuelta de la carrera, Slime Dam se está acercando. El Exocet, que ya tiene una penalización de 1 segundo por contacto evitable, se está peleando conmigo y él quiere tratar de sacarme ahora de la carrera como de lugar. Está picado. Se lo ha tomado personal, así que entramos a la chicana. Mira cómo inmediatamente me impacta. Él trata por todos los medios de ponerme a trompear, pero lo que hago es que freno. Le hago una pared y él ahora es castigado nuevamente con otro medio segundo. Así que ahora tiene 1,5 segundos en su contra. Que eso le puede favorecer al compañero Fancy Face, que claramente le arrebata por ahora la segunda posición cuando queda muy poco para concluir. Está interesante, Y aquí estamos viendo la cámara de Fancy Face como se está acercando, aprovechando el conflicto que tengo yo con el Exocet. Entramos en la chicana y él trata de avanzar todo lo que puede y pisa fondo para tratar de meterse en la estela del Exocet. Ahí nos vemos alineados, él trata de adelantarle, el Exocet le tranca el acceso, pero logra avanzar por la derecha dejándole atrás. Ahora tiene que defender su posición y no sé si le quede neumático suficiente para lograrlo. El Exocet le presiona por la izquierda y se mete primero en la curva. Él trata ahora de mantener la estabilidad porque sabe que el último chance, la última oportunidad lo tiene en la recta. Así que vamos a ver si lo aprovecha, si tiene suficiente rendimiento, si le queda suficiente neumático como para poder pelear. Y así es, señores. Ahora sí lo está persiguiendo. Trata de presionar. El Exocet le vuelve a trancar el carril, pero él se defiende bien, lo consigue. Le adelanta antes del ingreso en la curva, pero el Exocet tiene la ventaja y le vuelve a adelantar en la salida. Qué pelea tan entretenida, qué buena está, Lástima que el Exocet sea tan sucio. Entramos en la chicana y ya el compañero del Alfa... ¡Uy! El Exocet perdió total control en la salida de la curva, lo que le da el acceso a Fancy Face de dejarle por fin atrás. Y cuando ya estamos en el último giro, en la chicana final, justo en la entrada de la recta de las emociones, nuestro Honda se consolida y se lleva la victoria después de 8 minutos 19 de contienda, escalando 6 posiciones con un tiempo de vuelta muy competitivo de 1 minuto 9,279 milésimas. Es normal que en este tipo de carreras, cuando todos tenemos rendimientos muy similares, la situación se torne un poco violenta. Pero lejos de esa situación en particular, la verdad es que me encantó la carrera, la disfruté mucho a pesar del conflicto y la pelea. Este tipo de carreras son muy interesantes de ver y por supuesto que traen mucha acción. Así que espero que tú también lo hayas disfrutado.